Hola a todos, damos inicio a un nuevo espacio. Este canal se llama Levántate, bienvenidos. Las noticias, aquellos medios de comunicaciones que fueron creados y diseñados para mantenernos informados, ya sea regional, nacional o internacionalmente. Aquellas noticias las cuales nosotros día a día buscamos para saber qué es lo que pasa a nivel mundial. Aquellas noticias que muchas veces nos perjudican porque nos enfocamos de a lleno a ellas. No podemos enfocarnos mucho en las noticias, tenemos que saberlas asimilar y entender que estamos en un mundo difícil, en un mundo donde día a día van a haber noticias diferentes. No podemos olvidar que las noticias fueron creadas con un fin y un propósito, de informarnos y de aclararnos qué es lo que pasa a nivel mundial, ya sean documentales, ya sean a través de radio o ya sea a través de fuentes directas como los noticieros. Las noticias, muchos se enfocan en ellas, muchos es el pan de día a día de aquellos que la leen y mantienen pendientes de lo que pasa a nivel mundial. No está mal informarnos, no está mal buscar de las noticias, no está mal ver noticieros, pero sí está un poco mal cuando nos enfocamos y asimilamos tan profundamente una noticia. Estamos en un mundo de caos y debemos entender que antes de leer una noticia debemos de analizar y evaluar en qué mundo estamos. Estamos en un mundo lleno de dificultad, lleno de peligro, y sobre esas noticias se van a enfocar los medios de comunicación. Hay muchas clases de noticias. Hay noticias de política, hay noticias deportivas, en fin. Pero la que más nos preocupa y la noticia que más nos enfocamos son aquellas que tienen que ver, ya sea con lo económico, sobre los impuestos o sobre otra clase que tenga que afectarnos, ya sea nuestra salud o nuestros empleos. Con las noticias no se juegan, pero con las noticias tenemos que tener mucho cuidado, porque aquellas noticias nos pueden jugar una mala pasada si día a día es nuestro diario vivir. Cabe recordar que almacenar tanta noticia en nuestra mente, pero noticias malas, empieza a jugar con nuestras emociones. Aquellas noticias empiezan a entristecernos, otras a frustrarnos, otras nos estresan y hacen que nuestras defensas empiecen a bajar. Recordemos que una persona con estrés o depresión, sus defensas son bajas. Algo que nosotros debemos de aprender es no volver las noticias un Dios. Siempre van a existir las malas noticias, como las buenas noticias, pero más son las malas que las buenas, porque estamos en un mundo difícil, en un mundo de conflicto, en un mundo donde la ambición y el poder quieren gobernar el mundo y apartar a Dios de la humanidad, pero les va a ser imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Dios siempre va a estar aquí con su pueblo, pero las malas noticias siempre van a existir y nosotros no podemos caer en el error de volver las noticias un Dios, porque eso es lo que quiere el mundo, que tú idolatres las malas noticias y te apartes de la paz y la tranquilidad que Dios te da. Científicamente se ha comprobado, y te invito a que investigues ese artículo, que una persona depresiva y estresada, sus defensas son bajas, por lo tanto es propensa a múltiples y a cantidades de epidemias y de virus. Por lo tanto, yo te invito a que empieces a hacer a un lado las malas noticias. Analicemos un poco la vida de Job. Vámonos al libro de Job y miremos qué ese libro nos quiere enseñar hoy. Dice la palabra, en el primer capítulo, que Job era un hombre poderoso económicamente, pero fiel a Dios. Dice la palabra que tenía cualquier cantidad de animales, camellos, asnos, asnas, bueyes, en fin. Y que Satanás se le presentó a Dios. Y que Satanás
lo acusó diciéndole que la fidelidad de Job se debía a todas las riquezas que Job tenía. Dios le dijo a Satanás: ve y lo tocas. Dice la palabra que Satanás hizo lo que Dios le dijo: ve y tocas a mi siervo, pero no le toques la vida. Satanás fue y arremetió contra Job. Y sobre este punto que tocaron la vida de Job, quiero hablarte. Las malas noticias de Job. Dice la palabra que Satanás empezó a atacar a Job, quitándole sus riquezas, sus bienes. Y la cuarta mala noticia que recibió Job fue la muerte de sus hijos. Dice la palabra que el tercer criado no había acabado de dar la noticia cuando el cuarto le entregó su última noticia, diciendo que cayó fuego del cielo, arremetió contra la casa donde estaban los 10 hijos reunidos de Job y los mató a todos. Vaya mala noticia recibió Job. Aquel siervo de Dios llamado Job nunca se le pasó por la mente que iba a ser atacado y que iba a sufrir todas estas calamidades de un momento a otro. Job, aquel hombre millonario y con aquel poder que tenía económicamente, aquel hombre fiel a Dios, fue atacado bruscamente y fuertemente por Satanás, por el diablo. Se le quitaron sus riquezas, se le llevaron todo. A Job se le robaron todo. Y le acabaron con la vida de sus 10 hijos. Imagínate tú por un momento la forma de pensar de Job cuando vio que en un par de minutos todo aquello que él una vez había gobernado, todas sus propiedades y principalmente sus hijos, ya no estaban. Vaya noticias tan fuertes recibió Job. Y yo sé que ninguno de nosotros en esta tierra estaría preparado para estas noticias. 4 noticias que nos juegan un papel muy importante en nuestras vidas, que son lo económico y lo paternal. No hay que descartar que después Job empezó a sufrir de lepra y más adelante su mujer arremete contra él. Sobre toda esa historia de Job, quiero que entendamos de que siempre van a existir las malas noticias y que nunca vamos a estar preparados para las malas noticias. Debemos entender de que Dios tiene el control sobre todo. Él es soberano. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Fueron las palabras de Job después de escuchar estas noticias. En este mundo debemos de aprender que vamos a tener siempre malas noticias, sea cual sea. Pero ante todas estas noticias, Dios tiene el control. Tristemente por decisiones de otros, o tristemente por culpa de otros, por responsabilidad de otros, a veces nos llegan malas noticias. Muchas veces por acusaciones de otros, o por mentiras de otros, nos llegan malas noticias. Muchas veces por errores de otros nos llegan malas noticias. O muchas veces por errores de nosotros y responsabilidades de nosotros provocamos también malas noticias. Debemos de aprender a vivir con las malas noticias, ya que estamos en un mundo difícil. Pero que esa mala noticia no se convierta en tu Dios. Todo lo que está pasando actualmente, de la epidemia, o de la pandemia, o del virus, debemos de aprender en estos momentos a vivir y a sobrevivir con eso, con ese virus. Anímate. Tú no puedes estresarte ni llenarte de depresión. Cuando hay en estos eventos de caos, hay hambre. Cuando hay peste, hay pobreza, hay desempleo.
hay cualquier cantidad de cosas por las que nosotros tenemos que pasar. Pero sobre todo esto está Dios controlando todo. Que la mala noticia no te controle. Tú no puedes levantarte y lo primero que sea al abrir los ojos sea prender el televisor o la radio para escuchar y llenarte de todas esas malas noticias que en los últimos meses han estado informando. No puedes hacer eso. Tienes que cortar con eso. Tú te levantas, le oras al Señor, independientemente de cuál sea tu situación. Debes de aprender a sobrellevar las malas noticias y aprender a descansar en Dios como lo hizo Job. Algo que debemos de tener claro es que estamos en un mundo lleno de guerra, en un mundo lleno de maldad. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en el Señor, que Él venció el mundo. Las aflicciones, el dolor, la tristeza, el estrés y la depresión siempre van a existir, de eso no lo dudes. Pero debemos de aprender a sobrellevar esto día a día y no alimentarnos de las malas noticias. Las malas noticias se pueden escuchar, se pueden ver y se pueden pensar, pero no idolatrarlas, no concentrarnos en esas noticias porque te van a controlar a ti y te van a desordenar emocionalmente. Las malas noticias no pueden controlar a nosotros. El libro de Job nos enseña hoy de que Dios nos da la fortaleza y la capacidad para controlar las malas noticias. El libro de Job también nos enseña de que hay un Dios soberano, que todo lo puede, que tiene todo bajo control. Dios siempre cuidó a Job, aun cuando Job viera que todo está destruido materialmente y emocionalmente. Aún ahí estaba Dios. Dice la palabra que aunque mi madre y mi padre me dejaren, Dios con todo me recogerá. Ya que el siervo Job solamente fue probado. Ya que el siervo Job pasó el examen de la prueba. Dice la palabra que al final Dios le devolvió el doble, el triple de todo lo que una vez tuvo. Le restauró su hogar y le dio hijos de nuevo. Debemos de aprender a confiar en Dios antes que en las malas noticias. En muchas partes del mundo, las malas noticias controlan a muchas personas. Y estas malas noticias llevan a que se suiciden, a que tomen malas decisiones. Tú que me estás viendo y escuchando, no permitas que las malas noticias te aparten de Dios o alejen tu relación con Dios. En este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos en Dios, en nuestro Salvador Jesucristo, que Él venció el mundo. Tanta información es dañina o mala y te bloquea y te aparta de Dios. Dice la palabra que escuchemos todo, pero que retengamos lo bueno y apartemos lo malo. No podemos seguir viviendo un mundo donde nos alimentemos de malas noticias, porque este es un mundo donde son más las malas noticias que las buenas. Recuerda que Dios tiene el control sobre todo, y aquel que sacó a Israel de Egipto, aquel que murió en la cruz y aquel que vendrá por su iglesia, es aquel que tiene el control sobre todo, sobre tu vida y sobre mi vida. Estimado amigo, espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Compártelo, recordando que ante todo, primeramente tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y estar en plena oración con Dios. Y las malas noticias siempre van a existir. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Esto es Levántate.